Vidas de contrabando, por Rosa González. Capítulo 5. Abuelo, ¿a dónde vas? ¿Te encuentras bien?, preguntó María con cara de preocupación. Sí, no te preocupes, quiero enseñaros una cosa. Juan se levantó renqueante y se dirigió a su habitación. Unos minutos después apareció con una vieja caja en sus manos. María y Antonio se miraron sorprendidos. ¿Qué es eso, abuelo? María estaba intrigada. Nunca había visto aquella caja. Aquí guardo mis viejos recuerdos. Acercaos a la mesa. Abrió la caja con mucho cuidado y sacó un viejo sobre de su interior. María y Antonio estaban impacientes. Ábrelo con cuidado, María. No quiero que se rompa. María lo cogió de las temblorosas manos de su abuelo y lo abrió. En su interior había una foto amarillenta con los bordes desgastados. Observó la foto detenidamente. Algunos rostros le resultaban familiares, pero no acertaba con los nombres. ¿Quiénes son, abuelo? Sus caras me suenan, pero no sé sus nombres. Juan observó con detenimiento los rostros de la fotografía. Incluso ajada por los años, podía distinguir entre ellos a Antonio, al señor Torres, a Paco el Cojo y en el centro a la bella Emilia. Son los muchachos, mira. El más bajito, el que está al lado de la chica, es Antonio, tu abuelo. Antonio apenas reconoció a su abuelo, de tanto que había cambiado con los años. María permanecía callada sin poder apartar los ojos de aquella mujer. ¿Quién es la chica, señor Juan? ¿No se parece a mi abuela?, preguntó Antonio. Es Emilia. Juan luchó porque su nieta no notase la emoción de su voz. Emilia, cuánto la había amado. ¿Queréis comer algo? Estoy muerta de hambre. María estaba confusa. Si el abuelo se había enamorado locamente de aquella mujer, ¿por qué se casó con la abuela? ¿Qué habría pasado con aquella relación? Y lo más importante, ¿qué habría sido de ella? Fue a la cocina y preparó algo rápido para cenar. Quería que el abuelo continuase contando la historia, pero a la vez tenía miedo de que su testimonio derrumbase lo que tantos años había admirado, el amor que se profesaba en sus abuelos. Debía preguntárselo, aunque la respuesta fuese dolorosa. Abuelo, ¿puedo preguntarte una cosa? Ven, siéntate a mi lado. Te responderé todas las preguntas que quieras, pero antes tengo que terminar de contar todo lo que pasó. Está bien, abuelo, vamos a cenar. Antonio, trae un poco de vino y unos vasos, vamos a brindar. Antonio acercó la botella y los vasos, y sirvió el vino. Le parecía extraño que María quisiese brindar después de ver la foto de aquella mujer, pero de sobra sabía que a veces era mejor no hacer preguntas. Brindaron en silencio. El ambiente se había enrarecido un poco. Juan pensó que quizás sería mejor irse a dormir y seguir al día siguiente. Además, se había hecho un poco tarde y los chicos tenían que madrugar. Capítulo 6. Es mejor que nos vayamos a dormir. Estoy un poco cansado. Seguiremos mañana. Juan se levantó con gran esfuerzo. Las largas horas sentado en el viejo sillón le habían dejado los huesos agarrotados. Dio un beso a María y se fue hasta su habitación. ¿Crees que se ha enfadado conmigo? Ver la foto de esa mujer me ha trastornado un poco. María estaba apenada. Por nada del mundo quería que su abuelo se sintiese mal. Su reacción había sido un poco exagerada. Al fin y al cabo, el abuelo había conocido a aquella mujer mucho antes que a la abuela. No te preocupes, María. Seguro que mañana se le ha olvidado. ¿Te apetece un poco más de vino? Llenó los vasos mientras observaba a María. No le gustaba verla así. Cogió una de sus manos y la acarició. Ella le sonrió con ternura. Se levantó y la abrazó con fuerza. A la mañana siguiente, Juan se levantó muy temprano. Quería hablar con María antes de que se marchase al trabajo. Había decidido alargar su estancia y quedarse con él más tiempo en aquella vieja casa. Con ella allí todo era distinto, le hacía sentirse mejor. Encendió la chimenea y preparó el desayuno. A María le gustaban mucho las tortitas con chocolate caliente. Puso la mesa con esmero y en el centro colocó un jarrón con flores del jardín. Eran las primeras de la temporada. Aquel jardín había sido el refugio de su madre y él había intentado devolverle todo el esplendor que recordaba. Incluso había conseguido recuperar un rosal que había sobrevivido al paso del tiempo. Muy pronto saldrían las primeras rosas. «Abuelo, ¿en qué piensas?»,
Juan se sobresaltó. Estaba tan absorto en el pasado que no se había dado cuenta de que María lo estaba observando. María, no me había dado cuenta que estabas aquí. No parecía enfadada, pero sabía que debían hablar. Te he preparado el desayuno. Hice tortitas con chocolate. ¡Oh, abuelo! ¡Me encantan tus tortitas! No dejemos que se enfríen. Y no te preocupes, ayer solo me sorprendió aquella foto. Cuando estés preparado ya hablaremos. Hoy va a venir Antonio a comer, traeremos algo especial. Se sentaron a desayunar en silencio. María se sentía mejor. La noche anterior apenas había dormido por los remordimientos. Cuando María se marchó a trabajar, Juan dio un largo paseo hasta la hora de comer. Tenía que reflexionar sobre lo que había ocurrido la noche anterior. Sabía que la foto de Emilia había removido a su nieta. A él también le había afectado verla después de tantos años. Últimamente aparecía constantemente en sus sueños, sobre todo después de la muerte de Lucía. Algunas veces pensó en buscar a Emilia, pero con el paso de los años había desistido. Una lluvia repentina lo obligó a regresar a casa. Todo hacía prever una larga tarde junto al fuego. Preparó la comida para cuando los chicos volviesen del trabajo y se sentó a esperarlos. Seguramente la lluvia los retrasaría un poco. A última hora de la tarde, se sentaron los tres alrededor de la chimenea y Juan se dispuso a continuar su relato. Juan regresó junto a sus compañeros al terminar de comer. No había tenido oportunidad de quedarse a solas con Emilia. El sargento García había acaparado toda su atención, contando anécdotas de sus correrías por la sierra tras los maquis. Ella de vez en cuando lo miraba de forma extraña, pero apenas pudieron cruzar dos palabras. Cuando llegó a la taberna se encontró con Antonio, que ya había vuelto del viaje con el señor Torres. Charlaron un rato de temas sin importancia, pero Juan enseguida le dijo que no se encontraba bien y se fue a descansar. Una vez que estuvo a solas, no paró de darle vueltas a lo que había ocurrido en la comida. ¿Qué relación tendrían con el sargento? Quizás Paco el cojo supiera algo. Procuraría hablar con él a la hora de la cena. Se tumbó sobre el camastro e intentó dormir un rato. Aquella noche salían de viaje. El señor Torres había cambiado de planes de forma repentina. Juan, vamos, despierta y recoge tus cosas. Tenemos que irnos. Paco y don Carlos nos esperan. Abrió los ojos con esfuerzo. Antonio estaba a su lado mirándolo con cara de preocupación. Tienes mala cara, ¿te encuentras bien? Cuando he subido estabas muy agitado. Juan se incorporó muy despacio. Tenía un horrible dolor de cabeza. No te preocupes, Antonio, estoy bien. Solo me duele un poco la cabeza. Había tenido una pesadilla en la que aparecía continuamente el sargento García y en ella pasaban cosas muy extrañas. Recogió sus cosas y bajaron a la taberna. Allí los esperaban Paco, el señor Torres y un par de hombres más. Uno de ellos les resultaba familiar, pero no recordaba de qué. Comieron un poco de pan y unos huevos fritos. Nadie tomó vino. Tenían que mantenerse serenos. Viajar de noche era muy peligroso. Después de comer, esperaron junto al fuego la hora acordada para la marcha. Nunca salían antes de medianoche. Juan estaba intranquilo. Aún no sabía qué tendría que hacer. Aquellos hombres estaban acostumbrados, pero él dudaba de cuál era su papel. Mientras esperaban, Juan no dejaba de pensar en Emilia. ¿Cuándo la volvería a ver? Aquella salida había sido muy precipitada. Le hubiese gustado hablar con ella, decirle lo que sentía, pero su familiaridad con el sargento García era extraña. Además, aún recordaba su pesadilla de aquella tarde. Parecía tan real como una premonición. Aún no había preguntado a Paco si sabía qué relación existía entre la familia de Emilia y el sargento. Ahora que Antonio y el señor Torres habían salido a preparar el carro y los otros dos hombres jugaban a las cartas en una mesa, era su momento de obtener respuestas. Señor Paco, ¿puedo preguntarle una cosa? Dime, chaval, ¿qué quieres saber? No tenemos mucho tiempo. Juan dudó un segundo si era un buen momento, pero ya no se podía echar atrás. ¿Usted sabe qué tiene que ver el sargento García y la familia de Emilia? Parecen conocerse desde hace tiempo. Hoy estuvo comiendo en su casa y lo trataron como a un rey. Se conocen desde hace tiempo, es como de la familia para ellos. Pero tú no pienses ahora en eso, chaval. Tenemos un largo camino por delante y va a ser muy peligroso. Vamos, Torres nos está llamando. Juan dudó un segundo. La aclaración de Paco no le había convencido, pero tenía razón.
Ahora no era momento de preocuparse por esas cosas. Ya tendría tiempo. La noche era oscura y fría. Apenas se distinguía el carro entre la espesa niebla. Subieron a él a tientas. Paco al pescante con el señor Torres. Juan, Antonio y los otros 2 hombres atrás con la carga. Juan se acurrucó en un rincón, junto a unos bultos grandes tapados con una lona. Antonio se sentó a su lado, lo más lejos posible de los otros 2. Tampoco parecían gustarle mucho aquellos hombres. Emprendieron el viaje en la oscuridad. El camino apenas se vislumbraba con la mortecina luz de los faroles que se abalanceaban continuamente con el movimiento del carro. Todos iban callados, enfrascados en sus pensamientos, y con todos los sentidos puestos en el menor movimiento que se adivinase en el oscuro bosque de pinos. De pronto, el carro se detuvo a un lado del camino. Paco se bajó de un salto e inspeccionó lo que parecía un hueco en la pared de piedra. Hizo señas al señor Torres para que girara los caballos y continuaron por un estrecho sendero, que parecía no llevar a ninguna parte. Paco dirigía desde el suelo el lento avance del carro. Juan se agarró fuerte a los varales. Los vaivenes del camino le machacaban los huesos contra los bultos que había a su lado. Antonio aguantaba a duras penas sentado sobre uno de ellos. Los 2 hombres que iban con ellos habían desaparecido de repente. ¿Dónde están?, se preguntó Juan. El carro avanzaba muy despacio y Juan empezó a impacientarse. ¿Dónde iban por aquel camino de cabras? De repente se volvieron a detener. Parecía que habían llegado a su destino. El señor Torres bajó del carro, cogió uno de los faroles y fue hacia la parte de atrás. Juan y Antonio estaban agazapados uno junto al otro, al lado de los fardos. Paco les indicó con un gesto que bajaran y una vez en el suelo avanzaron tras ellos hacia una especie de cueva horadada por la lluvia en las duras rocas. El señor Torres movió el farol de un lado a otro y después lo apagó, como si fuese una señal. Esperaron largo rato en la oscuridad. Juan no podía controlar el temblor de sus piernas. Aquella espera se le hizo interminable. De pronto, escucharon unos pasos. Paco emitió una especie de silbido. Los pasos se detuvieron. Un sonido similar se escuchó procedente del interior de la cueva y una luz oscilante los sorprendió. Avanzaron hacia ella casi a gatas. El suelo de la cueva era húmedo y resbaladizo. Juan estaba preocupado. Si a él le ocurría algo, ¿qué sería de su madre o sus hermanos? ¿Quién cuidaría de ellos? No sabía dónde lo llevaban Paco y el señor Torres. Antonio parecía confiar en ellos. Eso lo tranquilizó un poco. La luz se hacía más intensa a medida que avanzaban hacia una estancia más amplia. El olor a leña quemada les indicó que habían llegado. El oscuro pasadizo daba a una habitación circular. En el centro, una gran hoguera ardía alegremente, y a su alrededor había recipientes de barro de diferentes tamaños. El intenso olor a café recién hecho proporcionaba a aquel lugar un ambiente hogareño. Un hombre se acercó a ellos y dio un largo abrazo a Paco. Juan lo observó con curiosidad. Tendría apenas 30 años, alto y delgado, de aspecto enfermizo, vestido con un viejo pantalón de pana y un grueso jersey tejido a mano, y una larga melena gris que le llegaba casi por los hombros, y una sucia y enmarañada barba que parecía roída por las ratas. «Serafín, este es Juan, y trabajará con nosotros». Juan se acercó y estrechó su mano. Pudo observar en sus ojos grises la pena que le embargaba. «Encantado, Serafín. ¿Vive aquí, en esta cueva?» La mirada que le lanzó Paco hizo que se arrepintiera al momento de haber hecho la pregunta. Tenía que aprender a reprimir su curiosidad. «No te preocupes, Paco, si va a ser de los vuestros, debe conocer mi historia». Se sentaron junto al fuego. Serafín les sirvió un poco de café en unos vasos de corcho bellamente tallados. Juan intuyó que los días debían hacerse interminables en aquel agujero. No estaba seguro de que él pudiera soportar una situación así. Serafín le contó que llevaba casi 10 años en aquella cueva. Había huido tras la guerra civil, perseguido por sus ideas políticas. Sobrevivía gracias a la comida que le hacían llegar los contrabandistas y la ropa que le enviaban algunos amigos que conservaba en su pueblo. Paco y el señor Torres le traían, siempre que podían, algunos víveres. Cuando las nieves cubrían la sierra y era casi imposible llegar hasta allí, sobrevivía poniendo trampas. Había muchos como él, escondidos en el monte. Siempre debía mantenerse alerta con la Guardia Civil.
Alguna vez se habían acercado demasiado a la cueva, pero por suerte había logrado esconderse a tiempo y no la habían encontrado. Apenas comenzó a clarear, acompañaron al Paco al carro a por las mercancías. Debían tener cuidado con que no los sorprendieran. Entre todos llevaron los víveres al interior de la cueva. Debían comenzar el viaje cuanto antes. Nadie los podía ver o pondrían en peligro a Serafín. Se despidieron de él y emprendieron el camino de regreso. La vuelta fue más rápida y en poco tiempo llegaron al camino principal. Allí los esperaban los otros 2 hombres. Se habían quedado vigilando para que nadie los sorprendiese en la cueva. Iban armados con escopeta de caza. A Juan no le gustaba su aspecto. Además, uno de ellos lo miraba continuamente. Creía haberlo visto antes, pero no lograba recordar dónde. Casi al mediodía llegaron al pueblo de Lola. Esta los esperaba impaciente en la puerta de la venta. Descargaron en la cuadra la mercancía que habían traído de la ciudad y la escondieron bajo los comederos. Lola mandó que les preparasen algo de comer y les dijo que esperasen junto al carro. Tenía que hablar con el señor Torres de negocios y no quería intromisiones. Paco también tenía que atender unos asuntos. Juan y Antonio los esperaron. «Antonio, ¿ya conocías a Serafín?» Juan sentía mucha curiosidad por aquel chico que vivía aislado en aquellas cuevas de la sierra. «Nunca lo había visto, pero he oído hablar de él. Según parece, fusilaron a sus padres y él tuvo que huir. Paco le ayudó a encontrar la cueva y desde entonces se ocupa de que no le falte de nada. Yo no podría vivir así. ¿Tú podrías, Antonio?» Antonio dudó un segundo. «No lo sé, Juan, pero creo que es mejor vivir así que estar muerto, ¿no crees?» Dio media vuelta y entró en la venta con la excusa de comprar algunas cosas que necesitaba para su casa. Juan no podía apartar a Emilia de sus pensamientos. El viaje había sido tan precipitado que no pudo ni despedirse de ella. No sabía cuándo podría volver a aquel pueblo. Antonio le había dicho que pararían a descansar un día y que después tenían que cruzar la frontera. Manuel, el portugués, tenía trabajo para ellos. Además, aquella misma noche llegarían al pueblo. Tenía muchas ganas de ver a su madre y a sus hermanos y contarles que había visto a su padre, aunque no contaría en qué condiciones lo encontró. «Quizás debería comprarles algún regalo a mis hermanos», pensó. Tenía dinero suficiente y se volverían locos de alegría si les llevaba unos caramelos o un poco de chocolate. Entró en la venta. Antonio estaba hablando con la muchacha que atendía la barra. Compró un cartucho de caramelos, un par de onzas de chocolate y un bonito pañuelo para su madre. Aún le quedaba dinero suficiente para que pudiesen vivir sin apreturas por lo menos una semana. Paco y el señor Torres llegaron bien entrada la tarde. Decidieron emprender el camino enseguida. Antonio y Paco se quedaron en el cruce de su pueblo. Desde allí irían andando. Sus casas no estaban muy lejos. Juan y el señor Torres continuaron por el camino. Todavía les quedaba un buen trecho. Era casi noche cerrada cuando llegaron al pueblo. El señor Torres se ofreció a llevarle hasta su casa, pero Juan prefirió ir andando. Conocía cada rincón de aquel camino casi a ciegas y quería darle una sorpresa a su madre. Cuánto había echado de menos a su familia. Le parecía que hacía siglos que se había ido, aunque apenas había estado fuera unos pocos días. Bajó lentamente por el polvoriento camino. Los sonidos de la noche eran un bálsamo para su espíritu. El suave canto de los grillos y el chirrío de las lechuzas creaban un extraño equilibrio con el aullido de un lobo solitario. El sonido susurrante del agua le indicó que había llegado al río. Al otro lado del viejo puente estaba su casa. Abrió la puerta muy despacio. No quería asustar a su madre. La vio nada más entrar, cosiendo junto al fuego, bajo la tenue luz del candil. Sus hermanos dormían plácidamente en la otra habitación. Como si hubiera adivinado su presencia, María desvió la vista de la aguja y le lanzó una tierna sonrisa. Se levantó tirando al suelo la labor que tenía en las manos. Fue hacia él y le dio un largo abrazo. «Hijo, ¿cómo has crecido? Pareces otro». Lo miró de arriba abajo. Ya no parecía el niño asustado que se fue con Carlos unos días antes. Aquel viaje le había cambiado. «Madre, soy el mismo, solo he estado fuera unos pocos días». Pero verdaderamente se había cambiado. Aquel viaje le había marcado para siempre y aquello era solo el principio de una nueva vida, llena de peligros. Lo sabía,
pero en sus circunstancias no había mucho donde elegir. Con aquel trabajo por lo menos su madre y sus hermanos tenían la comida asegurada todos los días. No importaba los riesgos que él pudiera correr. Ya se cuidaría bien para que no terminara como su padre. Hijo, ven, siéntate junto al fuego, que hace frío. ¿Tienes hambre? Te voy a preparar algo para que cenes. Madre, no tengo hambre. Siéntese aquí a mi lado, tenemos que hablar de padre. Hijo, no quise engañarte, pero el señor Torres me dijo que él se ocuparía de contártelo. ¿Cómo está tu padre? ¿Lo tratan bien en aquel lugar? Por supuesto, Juan no le iba a contar a su madre las condiciones en las que encontró a su padre. Aunque su relación no fuese muy buena, sabía que aún así ella se preocuparía por él. Sí, madre, está bien, aunque aquel lugar es un poco triste. No le tratan mal. La voz temblorosa de Juan lo delató. Eran demasiadas las historias de aquellos lugares como para no imaginarse lo duro que debía ser. Hijo, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Mañana por la tarde nos vamos. Tenemos que cruzar la frontera por la noche. Vamos por el camino de las peñas. Saldremos desde aquí, dijo Juan intentando disimular un bostezo. Entonces vete a dormir. Tienes que estar descansado para mañana. Si se despiertan tus hermanos, no te van a dejar dormir en toda la noche. Realmente no se había dado cuenta de lo cansado que estaba hasta ese momento. Dio un beso a su madre y se tumbó en el jergón que le había preparado junto a la chimenea. Allí estaría calentito y sus hermanos no le molestarían en toda la noche. Buenas noches, madre. María lo miró con ternura. Por mucho que hubiese cambiado en aquel viaje, para ella seguía siendo su niño. Apagó el candil y se fue a dormir a la otra habitación con los pequeños. Cuando Juan despertó era casi mediodía. La casa estaba silenciosa. Seguramente su madre había llevado a sus hermanos con ella para que pudiese descansar. Junto al fuego había una olla con achicoria y una sartén de migas. Se levantó, se aseó un poco y comió las migas. Nadie las hacía como su madre, a pesar de que solo llevasen pan, ajo y unos trocitos de pimiento verde, aunque esta vez también llevaba trocitos de panceta, como en los días de fiesta. Terminó de comer y salió al patio. Tenía muchas ganas de estar con sus hermanos y ver la cara que pondrían cuando les diese lo que había comprado para ellos en la venta. Escuchó gritos en el río. Prestó atención. Parecía la voz de su madre. Seguramente estaría engañando a su hermano Martín, el más travieso de todos. Iría a su encuentro. Se moría por ver sus caritas de alegría. «¿Juan? ¡Mire, madre, es Juan!» Fermín avanzaba corriendo hacia él. Juan observó con gran satisfacción que ya apenas cojeaba. El remedio de la tía Francisca estaba dando resultados. Aunque todos decían que era una bruja, su madre siempre creyó en ella. Los pequeños corrían detrás de él, luchando entre ellos por llegar los primeros al encuentro de su hermano. Lo rodearon dando gritos de alegría y sin parar de hacerle preguntas. Juan se sintió abrumado, aunque muy feliz de regresar a casa. Bajaron hasta el río a ayudar a su madre, que recogía berros para hacer una ensalada. Sabía que a Juan le gustaba mucho. También había cogido un buen puñado de espárragos y algunas criadillas de tierra. Harían una gran tortilla para comer. Prepararon la comida entre todos. Era un día de fiesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños. La llegada de Juan, al que tanto echaban de menos, hacía que aquel día fuese muy especial. Juan aún no les había dicho que volvería a irse aquella misma tarde. No quería estropear la ilusión de sus hermanos por tenerlo de nuevo en casa. Después de comer, les dio sus regalos. Al ver aquellas caritas sonrientes manchadas de chocolate y caramelo, Juan no pudo evitar que las lágrimas anegasen sus ojos. También tenía un regalo para su madre, un pañuelo de lana de alegres colores, para que llevase algo nuevo a la iglesia el próximo domingo. También le entregó el dinero que tenía guardado para ella. El fuerte abrazo de su madre y aquellas lágrimas de alegría llenaron a Juan de satisfacción. El día pasó tan deprisa que ni se dio cuenta de que había llegado el momento de irse otra vez. Se despidió de su madre y sus hermanos, prometiéndoles que volvería muy pronto. Sus compañeros lo esperaban. Debían irse cuanto antes o la noche se les echaría encima antes de llegar a la frontera. Esta vez solo iban Paco, Antonio y Juan. El señor Torres no hacía ese tipo de viajes. Irían andando, subirían por el camino de las peñas y después esperarían para cruzar la frontera. Debían pasarla cuando oscureciera. Últimamente estaba muy vigilada. El camino era muy abrupto, en algunas zonas apenas era un paso de pastores y tenían que rodear Sierra Blanca para llegar al paso de los lobos, donde había menos peligro de que les viesen. Llegaron en un par de horas, habían ido a buen paso. Todos estaban ansiosos por llegar. Esperaron a que oscureciera lo suficiente y cruzaron al otro lado sin ningún problema. Aceleraron el paso. Aún les quedaba un buen trecho para llegar al pueblo donde tenían que recoger la mercancía.
El camino estaba muy transitado. Nadie se extrañaba de que en plena noche hubiese tantos hombres por aquella ruta. Era la más segura. Pararon en una taberna escondida entre los pinos. Apenas se veía desde el camino, pero Paco la conocía muy bien. Había estado allí muchas veces, permanecía abierta día y noche y siempre tenían un café caliente para los contrabandistas. También les ofrecían un camastro donde descansar antes de cruzar la frontera. Se llamaba O Peregrino. Un nombre muy acertado, pensó Juan, teniendo en cuenta que todos los hombres que paraban allí hacían su propio peregrinaje para ganar el sustento de sus familias. La puerta de aquel lugar difícilmente se distinguía entre las parras que tapaban toda la pared. Solo la iluminaba un pequeño farol de luz mortecina colgado junto a ella. Paco dio 2 golpes, paró y volvió a repetir la operación 2 veces más. Era la contraseña para entrar en aquel lugar. La cambiaban cada semana y solo la conocían los que vivían en aquel mundo. La puerta se abrió sin hacer ruido. Una extraña mujer les indicó que entrasen y la volvió a cerrar a sus espaldas. Se encontraron en una especie de sala iluminada por un par de candiles. 4 asientos de corcho junto a la chimenea era todo el mobiliario que había. Junto al fuego, una gran olla de hierro con patas, de las que se usaban para tener siempre agua caliente. Ocupaba parte del espacio, y a su lado una vieja vasija de barro humeaba y desprendía un agradable aroma a café recién hecho. La mujer parecía una anciana, vestía totalmente de negro, con un pañuelo de un rojo intenso atado bajo la barbilla, que daba una nota de color discordante a su fúnebre aspecto. Les hizo una seña para que se sentaran. Juan y Antonio obedecieron. La noche era fría y el calor de la alegre fogata era muy agradable. La mujer les trajo unas tazas mugrientas que cogió de una repisa destartalada y les señaló la olla para que se sirvieran. Después se retiró a un rincón. Paco la acompañó. Antonio, ¿tú habías estado aquí alguna vez? Es un sitio muy extraño. Juan no entendía cómo en aquella noche tan oscura Paco había encontrado aquel lugar. Sí, un par de veces. Siempre hay café caliente y un camastro disponible para descansar. Juan miró a su alrededor. No vio los camastros por ningún lado. Observando más detenidamente, vislumbró una especie de puerta en el rincón opuesto a la chimenea. Seguramente tras ella habría alguna especie de habitación. Se sirvieron café. Era tan espeso y de un negro tan intenso que sorprendió a Juan. Le dio un sorbo. Su sabor era amargo pero agradable. Paco se acercó a la chimenea, cogió una taza y la llenó de café. Inmediatamente después volvió donde lo esperaba la mujer. Antonio, ¿de qué crees que están hablando? Estaba intrigado. Desde que había llegado Paco apenas les había dirigido la palabra. Toda su atención era para aquella mujer. Según tengo entendido, se conocen desde cuando él era un niño. Su tío le hizo trabajar al cumplir los 9 años. Son amigos desde entonces. La taberna era de los padres de ella. Antiguamente por estos lugares vivía mucha gente. Ahora es solo un camino de contrabandistas. Paco era un personaje extraño. Juan a veces se preguntaba qué se escondía bajo aquel aspecto de hombre huraño y solitario de mirada irónica. Unos minutos después dio un largo abrazo a la mujer y se acercó a ellos. Su semblante había cambiado por completo. La ternura con la que trataba a aquella mujer se había esfumado de repente. «Vamos, tenemos que irnos. Aún nos quedan un par de horas de camino». Su tono era áspero. Empezaba a clarear cuando llegaron a una pequeña aldea situada a la falda de la montaña. Sus casas blancas resaltaban con el verdor intenso de los pinos. La escarcha que cubría las calles de tierra reseca crujía bajo sus botas. El frío se intensificaba por momentos y unos negros nubarrones amenazaban con descargar gran cantidad de agua en cualquier momento. Paco los llevó por un estrecho callejón hasta una especie de cuadra. La paja apilada en pequeños montones junto a las paredes la hacía parecer un chozo de pastores. Sobre los montones de paja había varios hombres tumbados, tapados con unas viejas mantas grises, parecidas a las del ejército. Apenas les dirigieron una mirada curiosa. Estaban acostumbrados a ir y venir de hombres en busca de unas horas de descanso, antes de coger la carga y dirigirse a la frontera. «Descansad aquí, yo tengo que resolver unos asuntos. Intentad dormir un rato, la noche va a ser dura». Diciendo esto, Paco salió de la cuadra y desapareció al doblar la esquina, dejándolos solos en aquel lugar, rodeados de extraños. «Vamos, Juan, coge una manta y ven conmigo». Antonio cogió una de aquellas mugrientas mantas llenas seguramente de piojos y se dirigió con ella a un rincón de la cuadra, lo más alejado posible de la puerta. Juan dudó un segundo. Las mantas despedían un extraño olor, mezcla de sudor y tabaco rancio. Le daban arcadas de solo pensar en taparse con una de ellas. Su familia era pobre.
pero en su casa la limpieza era algo que su madre les enseñó desde niños. Dejó la manta a un lado y se encaminó hasta donde se encontraba Antonio. «Debes coger una manta, Juan. Aquí hace mucho frío y puedes ponerte enfermo». La preocupación de Antonio lo conmovió. Era como un hermano mayor para él. «No puedo taparme con eso. Seguramente estén llenas de piojos o algo peor. No te preocupes, estaré bien en la paja. Parece estar seca». Juan hizo un agujero en la paja y se tumbó en él. Después se cubrió con otra capa, dejando apenas al descubierto su cabeza. Antonio lo miró sorprendido. Juan parecía muy a gusto y enseguida se quedó dormido. Le dejaría descansar. Sabía por experiencia que el primer viaje era muy duro. En el primer viaje que hizo Antonio llevaba un fardo de 25 kilos sobre sus tiernos hombros, las piernas doloridas y los pies llenos de llagas, dentro de las viejas botas de su padre. Intentaba no caerse en la oscura vereda y luchaba continuamente por seguirle el paso a Paco, escuchando los aullidos de los lobos tan cerca que parecía que en cualquier momento iban a atacar. Juan sufriría mucho, de eso estaba seguro, pero seguramente no se quejaría, era un chico listo y luchador. Se tumbó junto a él, el sueño no tardó en vencerle. Unas horas más tarde, Paco ya estaba de regreso. Los chicos dormían plácidamente acurrucados bajo la paja. Le daba pena despertarlos, pero aún tenían que ir a por la carga y tenían un par de horas de camino. «Vamos, chavales, levantaos, es hora de irse». Juan entreabrió los ojos y le dio un codazo a Antonio, que dormía ajeno a todo. Se levantó sacudiéndose la paja de la ropa. Tenía picores por todo el cuerpo, seguramente estaba llena de bichos. Se puso las botas y salió a tomar el aire mientras los demás recogían sus cosas. A lo lejos, un relámpago iluminó las laderas de la montaña y poco después sonó el trueno. La noche será dura. Seguramente tengamos que caminar bajo una intensa lluvia, pensó. Se abrochó la pelliza de su padre. Estaba vieja, pero aún abrigaba bastante. Además, también le protegería de la lluvia. «Prepárate, chaval. Manuel nos espera». Paco le sonreía, parecía contento, algo muy raro en él. «Sí, señor Paco, cuando quiera nos vamos». Estaba deseando empezar. Se encaminaron callejón abajo hasta el camino principal y después se dirigieron hacia el norte. Atrocharían por el bosque. El lugar al que iban estaba en un profundo valle al otro lado de la sierra. La subida era muy escarpada. La estrecha vereda estaba llena de zarzas y helechos que se enredaban en las piernas continuamente. La tierra húmeda llena de musgo les hacía resbalar a cada momento. La tormenta cobraba intensidad a medida que iban subiendo. El intervalo entre rayos y truenos era cada vez más corto. Aceleraron el paso. Cada vez llovía más fuerte. Llegaron al pueblo con la tormenta en pleno apogeo. Las empinadas calles semejaban ríos. Buscaron refugio bajo un soportal. Debían encontrar cuanto antes un lugar donde calentarse y secar su ropa. Cuando la lluvia les dio una tregua, echaron a correr detrás de Paco. Irían a casa de Manuel. Allí tendrían ropa seca y algo de comer. La casa estaba a las afueras del pueblo, alejada del camino principal. Una cuidada vereda conducía hasta la enorme casa de ladrillo rojo, completamente rodeada por una alta verja de hierro. Un enorme portón, vigilado por 2 hombres armados, era el único acceso visible. Juan nunca había visto una casa como aquella. Uno de los hombres se acercó a ellos, saludó a Paco y les indicó que podían entrar. El otro hombre los acompañó hasta la entrada por un sendero cubierto de piedras del río, pintadas de alegres colores. A ambos lados, cuidados macizos de flores formaban bellos dibujos, y en el centro del jardín había una enorme fuente con una estatua de mujer, de cuyas manos brotaba un chorro de agua que caía en un pequeño estanque. La puerta principal era de madera bellamente labrada. El hombre que les acompañaba dio unos golpes con una especie de garra que había pegado a ella. En unos segundos, una mujer vestida de negro con una diadema blanca en la cabeza les abrió. Entraron en un zaguán enorme, con grandes sillones de mimbre a ambos lados y grandes ventanales con vidrieras de colores que daban a aquel lugar un punto mágico. La mujer les indicó que les acompañasen. Atravesaron el zaguán y la siguieron hasta una pequeña puerta que conducía a la cocina. Junto al fogón de leña, la cocinera, una señora mayor, removía varias ollas. Juan se sorprendió.
Mucha gente conocía a su padre, además todos hablaban bien de él, por lo que cada vez entendía menos por qué lo habían traicionado. Francisca volvió con una gran jarra llena de vino, que colocó sobre una mesita con 4 vasos. En otra mesita igual dejó un plato de queso y un pan cortado a rebanadas. A Juan le gustaba mucho el pan portugués. Su madre lo compraba a veces cuando iba a vender huevos a la taberna del tío Tomás. Manuel sirvió el vino y le acercó un vaso a cada uno. Era fantástico. Les contó que lo hacían en la finca. Por la mañana les enseñaría los viñedos y las cuadras. Juan estaba deseoso de que llegase ese momento. En su pueblo los únicos que tenían caballos eran el señor Torres y el alcalde. Los demás a lo único que aspiraban eran a tener un buen borrico. Cuando terminaron con el vino, Joaquina los acompañó a sus habitaciones. Como estaban cerca de la cocina, Juan imaginó que era donde dormían los sirvientes. Paco dormiría en una habitación, él y Antonio compartirían otra. Joaquina abrió la puerta y les indicó que entraran. Después se retiró. Nunca había visto una habitación tan bonita. Había 2 camas. No eran jergones de paja, como en su casa o en las posadas donde habían parado durante su viaje a la ciudad, sino colchones de pura lana de oveja sobre un armazón de hierro con vinas filigranas. Juan se sentó en una de ellas. Era blandita y acogedora. Pensó que aquella noche dormiría como los ángeles. Sobre una silla les habían dejado ropa limpia y 2 pares de botas de piel de vaca. Juan miró sus pies. Las viejas botas de su padre estaban 1000 veces remendadas y las suelas tenían agujeros por todos lados. La sola idea de ponerse aquellas botas nuevas le conmovía. Se asearon un poco y se cambiaron de ropa. Manuel los esperaba para cenar. Cuando salieron de la habitación, Paco ya se impacientaba en el pasillo. Estaba vestido con ropa limpia y aseado, parecía otro. Salieron a la cocina y de allí Joaquina los acompañó al comedor, donde Manuel los esperaba de pie junto a la chimenea con una copa de vino en la mano. En el centro de la habitación había una gran mesa y sobre ella había manjares de todo tipo que Juan no había visto en su vida. Bandejas llenas de queso y embutidos variados, cestos llenos de pan caliente recién sacados del horno, vajilla y cubiertos tan brillantes que a la luz de los faroles parecían verdaderas joyas. Se sentaron a la mesa cohibidos. Ninguno de ellos estaba acostumbrado a aquellos lujos. En comparación con aquella, la mesa en casa de Emilia, que le había impresionado tanto, parecía una mesa de pobres. Había infinidad de cubiertos que no había usado antes ni sabía para qué servían. Estaba acostumbrado a la navaja, que usaba para todo. «Muchachos, probad los quesos, son de un pueblo de Sierra Fría, están muy buenos». Su tono era amable, sin prestar atención a las caras asombradas de sus invitados. «Señor Manuel, ¿vive aquí solo?» A Juan le parecía increíble que en aquella enorme casa viviese una persona sola. Lo que daría su madre por tener solo una habitación más. En cambio, aquel hombre parecía no darle importancia a aquella mansión, en la que podrían vivir con holgura 20 familias como la suya. «Ahora sí, mi mujer murió el año pasado». Juan se arrepintió enseguida de haber hecho aquella pregunta. La mirada de Manuel denotaba su profunda tristeza. «Lo siento mucho, señor Manuel, no lo sabía. ¿No tiene usted hijos?» «Sí, tengo uno. Está estudiando en Lisboa. Quiere ir a la universidad. No viene mucho, no le gusta el campo ni mis negocios». «A mí no me importaría vivir aquí. Tiene una casa preciosa. Señor Manuel, me gustaría mucho ver sus caballos». Manuel observó a Juan con atención. «Mañana te llevaré a ver las cuadras». Juan tenía ganas de levantarse y ponerse a dar saltos de alegría. «Paco, mañana bien temprano coges un caballo y vas a comprobar el paso. No quiero sorpresas, el río iba hoy muy crecido». «Está bien, si quiere puedo llevarme a los muchachos, así comprueban por ellos mismos el camino». «Puedes llevarte a Antonio si quieres, Juan se queda aquí conmigo». La mirada de Manuel dejó a Paco sorprendido. No quería enfrentarse a él, sabía que saldría perdiendo. Juan los miraba con curiosidad. Parecían 2 gallos de pelea midiéndose con la mirada. Según le habían dicho, se conocían hacía mucho tiempo, casi desde la infancia, pero estaba seguro que escondían algo que a él se le escapaba. Ambos eran amigos de su padre, o eso creía. Entonces, ¿por qué actuaban así?
Qué oscuro secreto escondían. Todo aquello se remontaba al pasado y a un suceso que marcó sus vidas. ¿Pero qué? Cenaron prácticamente en silencio, interrumpido de vez en cuando por las criadas que entraban y salían para servir la mesa. Nada más terminar, pasaron a una pequeña salita al lado del comedor. Manuel les indicó que se sentaran y se dirigió hacia un gran mueble de puertas de cristal donde sacó una botella de oporto y 4 copas. Les sirvió un poco y dejó la botella sobre una mesita que había junto a la estufa de leña que ocupaba el centro de la habitación. Todos se miraban, pero ninguno se atrevía a romper el silencio. Juan los observaba con desconfianza, no entendía por qué aquellos hombres sentían tanto rencor entre ellos. En un principio parecían amigos, pero siempre estaban alerta ante el menor descuido. ¿Cómo podían hacer negocios juntos? Señor Manuel, ¿todos estos libros son suyos? ¿Puedo echarles un vistazo? El tono de Juan hizo que Manuel sonriera. Sin querer, había roto la tensión del momento. Sí, y algunos de mi hijo. Puedes mirarlos si quieres. ¿Tú sabes leer? Sí, señor. No tengo libros, pero me gustan mucho. En la escuela, la maestra de vez en cuando me prestaba alguno y cuando iba con las cabras de mi tío, leía un poco sin que mi padre se enterase. A él no le gustaba, dice que es una pérdida de tiempo y que no trae nada bueno para la gente pobre. Ven conmigo, te enseñaré mi preferido. La cara de Juan se iluminó. Aquel hombre era increíble. ¿La isla del tesoro? La maestra nos lo leyó una vez, pero nunca nos dejó tocarlo. Decía que era muy valioso para ella y que podíamos romperlo. Cogió el libro con mucho cuidado. Estaba encuadernado en un cuero marrón, con el dibujo de un barco labrado en oro. El marcapáginas era de seda dorada. Juan nunca había visto un libro así. Debía ser muy valioso. Mi padre me lo regaló cuando cumplí 10 años. Me trae bonitos recuerdos. Puedes llevártelo para leerlo. Está escrito en español. Juan dudó. ¿Qué pasaría si lo dañaba? Apenas se atrevía a tocarlo. Pero, no sé, es muy importante para usted. Puedo estropearlo. Manuel sonrió. El chico parecía asustado. Sé que lo cuidarás bien. Ahora vamos a tomarnos esa copa. Paco y Antonio parecen aburridos. El tono burlón de Manuel le hizo un poco de gracia. Parecía importarle poco si ellos se divertían o no. Juan cogió con fuerza el libro y se sentó cómodamente en el sillón. Estaba deseando empezar a leerlo, pero debía esperar un poco. No era de buena educación ignorar a los demás. Vaya chaval, no sabía que eras tan listo. El tono socarrón de Paco ofendió un poco a Juan. Le había costado mucho esfuerzo poder ir a la escuela. Ignoró el comentario, sabía que era lo mejor. Degustaron la copa. El vino era muy bueno, casi parecía coñac, pero mucho más dulce. Manuel y Paco ultimaron los detalles para el día siguiente. Debían salir temprano y observar el movimiento en la frontera. Nadie debía verlos, y mucho menos los guardias que vigilaban a ambos lados. Si alguien preguntaba, se harían pasar por comerciantes. Juan se quedaría en la finca y prepararía todo lo necesario para partir nada más empezase a oscurecer. Debían preparar muy bien la carga para que no se mojase si había tormenta otra vez. El mes de abril era muy traicionero. Juan pidió permiso y se retiró a descansar. Estaba deseando empezar el libro. Seguro que encerraba grandes aventuras. Antonio lo acompañó. Se le veía muy cansado. Unas enormes ojeras enmarcaban sus tristes ojos grises. Parece enfermo, pensó Juan. Las criadas habían caldeado la habitación con unos enormes braseros. Cuando entraron aún persistía el olor a picón recién encendido y el calor resultaba sofocante. Abrieron la ventana. El intenso olor a tierra mojada disipó el humo del carbón mal quemado. Antonio se acostó y enseguida se quedó dormido. Juan, en cambio, se sentó junto al candil y abrió el libro. Sabía muy bien que aquella noche la pasaría en vela. Se sobresaltó al escuchar un ruido. Se había quedado dormido en la silla. Se estiró un poco. Tenía el cuerpo dolorido. El libro había caído al suelo. Lo recogió asustado y rezó para sus adentros porque no se hubiese estropeado. Lo observó minuciosamente. Estaba en perfecto estado. No había conseguido terminar de leerlo. El cansancio había podido con él. Quizás pudiese terminarlo antes de irse. Se levantó y miró en dirección a la cama de Antonio. Seguía durmiendo. Se acercó a la ventana. Empezaba a clarear. Se aseó un poco y salió de la habitación.
En la cocina se escuchaba el ruido de los cacharros y gente hablando. Se dirigió hacia allí. Le apetecía un café. Llamó a la puerta. No quería sobresaltar a las criadas. Seguramente ese era el único momento tranquilo que tenían en todo el día, antes de comenzar la faena. La cocinera le abrió la puerta sorprendida. «Buen día! Vos se levanta muito temprano. Disculpe, eu no hablo bien español, mas eu entendo». «Buenos días, señora, no importa. Yo tampoco hablo bien portugués. ¿Podría tomar un café, por favor?» La cocinera lo miró asombrada. No parecía muy acostumbrada a que le pidieran las cosas con tanta educación. «Eu preparo enseguida. Você siéntesela junto a la lumbre». El café era delicioso, tan espeso que casi se podía masticar. Lo saboreó largamente junto al fuego. Con aquella delicia en sus manos, se sentía el hombre más afortunado del mundo. El recuerdo de su padre le hizo plantearse cuántas veces habría estado en aquel mismo lugar, saboreando un café como aquel. El recuerdo de aquella celda de castigo aún le atormentaba. Aunque le habían dicho que iba a estar mejor, Juan dudaba un poco. En cualquier momento podrían llevarle de nuevo a aquel fétido lugar. La llegada de Paco y Antonio interrumpió sus pensamientos. Parecían muy contentos. Pidieron café a la cocinera y se sentaron junto a él. «Hoy te has levantado muy temprano, chaval. Pareces ansioso por empezar el día». El tono de Paco desconcertó a Juan. No sabía si lo decía para burlarse de él o porque realmente estaba sorprendido. «Sí, esta noche he descansado muy bien». Nunca le había gustado mentir, pero si le decía que había estado prácticamente toda la noche leyendo, se burlaría de él. «Pero te dormiste muy tarde. Me desperté de madrugada y aún estabas con el libro del señor Manuel». Juan lo fulminó con la mirada. «Vaya, chaval, ¿te vas a convertir en un literato? Deberías saber que tanto leer no es bueno, derrite los sesos». «Buenos días a todos. Francisca, prepara un morral con algo de comida para los muchachos. Tienen que irse ya. Paco, los caballos ya están preparados. Tenéis que iros cuanto antes. Si no, se os va a echar el día encima». Se bebieron el café de un trago y salieron de la cocina. Juan también se levantó, pero Manuel lo detuvo cogiéndole del brazo. «Quédate aquí conmigo. Desayunaremos y después te enseño la finca. Francisca, sírvenos un poco de bizcocho de ese que acabas de sacar del horno. Huele de maravilla». Francisca puso una pequeña mesa junto al fuego y sobre ella colocó un gran bollo cortado en rebanadas y un plato con galletas. Desayunaron tranquilamente. Manuel no parecía tener prisa y Juan estaba muy a gusto escuchando sus viejas historias de niño. Sin apenas conocerlo, le trataba casi como a un hijo. No entendía por qué todo el mundo le temía. Cuando terminaron, se encaminaron hacia las cuadras. Estaban un poco alejadas de la casa, junto a un pequeño bosque de alcornoques, casi en la falda de la montaña. Desde allí se divisaba gran parte de la finca. Extensos campos de viñedos y olivares rodeaban la propiedad y un pequeño riachuelo, crecido por las recientes lluvias, serpenteaba al otro lado de las cuadras y formaba pequeñas cascadas en su pedregoso cauce. Juan caminaba embobado observando aquella inmensa propiedad. A pesar de que le parecía un poco injusto que una sola persona poseyera tantas riquezas, no dejaba de admirar a Manuel. Estuvieron largo rato inspeccionando las cuadras. Manuel le enseñó los caballos uno a uno. Habría una treintena de animales, al cual más hermoso, casi todos de pura raza. Los llamaba por sus nombres y acudían presurosos a por el terrón de azúcar que él les ofrecía en la palma de su mano. Juan pensó que cualquiera de ellos valdría una fortuna. Quizás, si las cosas le iba bien, algún día podría tener uno igual, aunque seguramente tendría que conformarse con un viejo borrico. Un hombre de aspecto enfermizo se acercó a ellos y le susurró algo a Manuel. Este asintió con la cabeza, hizo un gesto a Juan para que lo siguiera y juntos se dirigieron al fondo de la cuadra. Un gran pajar repleto de heno ocupaba casi todo el espacio. En un rincón, medio escondido entre las alpacas, un muchacho pelirrojo los esperaba con un farol en la mano. Fueron a su encuentro y avanzaron por un estrecho pasillo hasta un almacén. Allí, media docena de hombres llenaban los sacos de arpillera con café, que estaba almacenado en una estantería que llegaba hasta el techo. Juan se quedó boquiabierto. Nunca había visto nada parecido, ni en sueños hubiera imaginado que era Manuel, el hombre del que tanto había oído hablar, el todopoderoso, quien manejaba todo lo que se movía en la zona de la raya, tanto mercancías como personas. «Juan, quédate aquí con Eleuterio, para que te enseñe a preparar los fardos.
Tenéis que taparlos bien para que no se mojen si llueve. A la hora de comer vas a la casa y le pides a Francisca que te prepare algo. Yo tengo que arreglar unos asuntos y volveré tarde. Manuel salió del almacén y lo dejó solo con aquellos hombres. El de aspecto enfermizo se acercó a él y le indicó que lo siguiera hasta un rincón donde le enseñó a llenar los sacos y a forrarlos con una especie de lona. Cuando terminaron era casi mediodía. Juan se dirigió a la casa dando un largo paseo. Aunque tenía bastante hambre, quería admirar tranquilamente aquellos terrenos. La incipiente primavera empezaba a notarse en el verdor de los árboles y algunas florecillas ya asomaban tímidamente junto al camino. Se acercó al riachuelo. Bajaba furioso de la montaña llevándose por delante ramas y troncos que formaban pequeñas presas de los recodos. En la otra orilla un ciervo lo observaba curioso, sin apenas inmutarse con su presencia. Respiró profundamente. Aunque faltaban unas cuantas horas para la noche, sus pensamientos le recordaban que de ella dependía su futuro y el de su familia. «Chaval, ¿qué haces aquí plantado como un pasmarote? En la casa nos esperan para comer». «Lo siento, me he distraído un poco. Ha llegado muy temprano, señor Paco. ¿Qué tal está el camino?» Paco no respondió enseguida. Parecía pensarse mucho la respuesta. Eso lo dejó un poco intranquilo. «Está un poco embarrado, pero si sigue sin llover iremos bien». «¿Tú qué has hecho? ¿Ver los caballos toda la mañana?» Juan no comprendía por qué Paco le tenía envidia. No tenía la culpa de caerle bien a Manuel. «No, he estado toda la mañana preparando la mercancía con el señor Eleuterio. El señor Manuel se fue temprano, tenía asuntos que resolver». El tono cortante de Juan sorprendió a Paco. Parecía que el chaval se estaba espabilando. Cuando llegaron a la casa, fueron directos a la cocina. Antonio los esperaba impaciente en la mesa. La comida se estaba retrasando demasiado. Comieron un poco de caldo verde y unos trozos de carne que Francisca había asado en la lumbre. Al terminar de comer, Juan fue a la habitación, recogió sus cosas en la mochila y se tumbó sobre la cama. Se quedó dormido al instante. La noche anterior apenas había descansado un par de horas. Antonio se despertó cuando el sol ya empezaba a esconderse tras la sierra. Tenían que salir apenas oscureciera, ya que debían estar al otro lado de la frontera antes del amanecer. Eleuterio los esperaba en la parte de atrás de las cuadras con los fardos preparados. Junto a él había 2 hombres más que Juan no había visto antes. Apenas se dirigieron unas palabras. En un momento se colocaron la carga a la espalda, a modo de mochila, y emprendieron camino. Paco abría la marcha junto a Antonio. Tras ellos, Juan intentaba mantener el paso con el pesado bulto sobre sus hombros. Cerraban el grupo Eleuterio y sus hombres, a modo de escolta. Subieron hacia Sierra Alta, bordeando el río. La noche se les echaba encima. Debían acelerar el paso para cruzar por el puente de madera antes de que fuese noche cerrada. Paco les avisó de que estaba muy resbaladizo. Sería muy fácil caer al agua si no llevaban cuidado. Cruzaron el puente sin novedad y comenzaron la subida de la sierra por una estrecha vereda. La oscuridad se cernía sobre ellos. Apenas acertaban a poner un pie delante del otro, sin perder el ritmo del compañero que iba delante. El fardo pesaba demasiado para los frágiles hombros de Juan. A cada paso que daba el dolor se acentuaba de forma alarmante y aún les quedaban muchas horas de camino. Empezaba a dudar si sería capaz de llegar al destino marcado sin desmayarse por el dolor. El silencio de la noche, apenas perturbado por el sonido de las botas sobre el pedregoso camino, les envolvía por completo. De vez en cuando se escuchaba en la lejanía el aullido de un lobo solitario buscando su presa. Cada vez que lo escuchaba, un sudor frío les recorría el cuerpo. Había oído muchas historias sobre ellos, pero nunca supo que hubieran atacado a ningún hombre. A medida que subían, el ambiente se hacía más frío y el aire helado les dificultaba la respiración. Entonces caminaban más lento. La carga parecía aumentar de peso a cada paso. Cuando llegaron a la cima, se apartaron de la senda y caminaron campo a través. Juan tropezaba a cada momento y un par de veces estuvo a punto de caer. Necesitaba descansar. Sentía como los latidos de su corazón aumentaban a un ritmo desconocido. Parecía que iba a reventar dentro de su pecho. Paco se detuvo bruscamente y por poco chocó con Antonio, que iba unos pasos delante de él. Permanecieron en silencio unos minutos, atentos al menor ruido que perturbase la quietud de la noche.
pero lo único que se escuchaba era el murmullo del viento al balancear las ramas de los árboles. Emprendieron el viaje nuevamente, pero esta vez iban más rápido. Tenían que cruzar la frontera antes de que las primeras luces del amanecer hiciesen su aparición. A esas horas, esa zona empezaba a estar muy transitada por pastores y algún que otro cazador furtivo, y ellos no querían estar a la vista de los ojos indiscretos. Cualquiera podría dar aviso a los guardias a cambio de unas monedas. Un par de horas más tarde habían cruzado el paso sin contratiempos. Buscaron refugio en una cueva apartada del camino, de las que usaban los pastores para guarnecerse los días de lluvia. Juan se dejó caer. No le quedaban fuerzas ni para quitarse el fardo de los hombros. Apoyó su espalda sobre él y respiró profundamente. Las piernas le temblaban sin control. Los primeros rayos del sol empezaron a colarse por la abertura de la cueva. Echó un vistazo a su alrededor. Los hombres estaban apiñados en círculo. La mayoría se había dormido apoyándose sobre la carga. El único que permanecía despierto y alerta era Paco el Cojo. Incansable tras una larga noche de caminata, su rostro cetrino de un solo ojo parecía ver más allá de las paredes de aquella cueva. Incapaz de vencer al cansancio, se acomodó sobre el fardo y se durmió.